Hola colegas, hola amigos veterinarios, soy Daniel Peña, soy médico veterinario zootecnista y el día de hoy estoy muy contento, muy feliz de poder contar con María José, quien nos está colaborando en la campaña que desarrollamos como Activet denominada Equilibrio, que vela por la salud mental de los veterinarios. María José, bienvenida. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias a Activet, a Dani por la apertura, por la oportunidad. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Más o menos ya en un tema más, un poquito como para conversar, un tema informal. Para las personas que no me conocen, yo soy María José Freire, soy psicóloga industrial, actualmente estoy laborando en una empresa que tiene una masa salarial o una cantidad de trabajadores bastante importante, que somos sobre los 30.000. Me desempeño en el área de talento humano y también tengo por ahí unas nociones clínicas y también en el tema social, que me gusta mucho y es un placer estar aquí para ayudarles. Muchísimas gracias María José, es muy bonito poder contar contigo, poder también seguir desarrollando esta idea que surgió como Activet de empezar a darle importancia que se merece a la salud mental, en este caso de los veterinarios. Sabemos que la salud mental es algo que todas las personas tenemos que estar preocupadas, pero en el ámbito veterinario no existe esa cultura, esa importancia de poder precautelar nuestra salud mental y la integridad también que nosotros tenemos como veterinarios. Antes de veterinarios somos personas, somos seres humanos y también tenemos que tener un poquito de atención en estos temas. Cuéntanos un poquito de ti, Majo. Ahorita nos mencionaste que estabas trabajando en una empresa con una carga laboral muy grande. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo puedes lidiar con todo esto? Yo estoy trabajando en una institución que tiene más o menos casi 40.000 trabajadores. En psicología industrial los llamamos colaboradores. Es una carga laboral bastante fuerte y por ende son niveles de estrés y de presión bastante altos. Como te digo, al comienzo fue como cualquier proceso de adaptación, fue bastante duro, pero creo que ahora ya es parte normal de mi vida vivir así. A presión, el tema que aprendes a trabajar bajo presión te hace una persona de una agilidad mental muchísimo más fuerte y eso es súper chévere. Me gusta muchísimo el tema de la psicología y sobre todo con esta campaña que estamos haciendo con el Dani y en Activet, es poner sobre la mesa una fusión bastante interesante y poco común, que es el tema de la psicología con dos ciencias, la psicología y la veterinaria. Es una fusión que no existe, al menos en nuestro contexto y en nuestro país, es súper rara y que el tema de unirlas aporta bastantísimo, al menos a nuestro medio, y eso es lo que nos interesa, aunque sea nuestro granito de arena. Una consulta, en el ambiente laboral en el cual tú estás en esta empresa, ¿cómo es el ambiente que se maneja ahí? ¿Es un ambiente que uno va y pasa estresado o pasa, no sé, hay veces hasta malos ratos entre compañeros de trabajo? ¿Cómo es cuando tienes esta responsabilidad tan grande? Lo que es importante que nosotros conozcamos y que entendamos es que en cualquier medio laboral va a existir una presión. No hay que pensar que porque trabajas en cierta área o en otra área la presión va a ser menos o más. Actualmente donde yo trabajo, sí, es un ambiente, personalmente yo lo podría decir que es llevadero, porque las personas con las cuales yo me relaciono son personas que ya conocen bastante de los procesos, entonces ya es como que hay una armonía. Hay que también, otra cosa, tener claro que como somos seres humanos, cada ser humano es un mundo distinto, entonces no siempre vas a acertar en todo con alguien. Entonces siempre nuestra naturaleza va a ser que a veces también tengamos roces, hayan días difíciles, que el lunes está mal genio, cosas. Entonces justamente ahí es donde radica el tema de la adaptación y del manejo de la presión, porque a veces no solo la presión es porque el trabajo, sino a veces porque te llevaste mal con un compañero, te fue mal, te equivocaste, que son cosas totalmente normales y tienes que aprender a lidiar con la frustración. Pero como te digo, el proceso clave del lugar en donde yo estoy es la adaptación. Al ser una institución bastante grande, que te exige un nivel de trabajo bastante fuerte, y como es una de las pocas instituciones en donde hay tanta gente trabajando, muchas personas vienen generalmente de lugares más pequeños o de lugares en donde la presión no es tan demandante como aquí. Entonces lo que yo me he fijado también hasta en tema de psicología es que hay un común denominador cuando la gente entra a mi trabajo.
y es el tema de la adaptación, que más o menos de lo que yo he logrado como definir son más o menos unos 90 días a unos 4 meses más o menos, porque la gente viene y se topa con un mundo totalmente diferente. Entonces ahí he visto es en donde se radica el tema del estrés, donde se radica el tema de la frustración, porque vienen de un lugar más chiquito y se topan con un lugar más grande y a veces el trabajo te sobrepasa. Pero eso solo es al inicio. O sea, bueno, las personas que se logran adaptar de hecho y continúan, ya cambian su mentalidad a medida que pasa el tiempo y ya lo tomas como normal. Al menos yo considero que la presión que yo tengo en mi trabajo, la carga que yo tengo en mi trabajo para mí es normal, pero no es para otra persona. Por ejemplo, si yo hablo con otro colega que está trabajando, no sé, en una institución más pequeña, me van a decir como que, ¿en serio haces todo eso? ¿O en serio viven todo eso ahí? Y ya es parte, porque cuando tú estás en un trabajo, sea cual sea el trabajo, forma parte ya de tu vida y es como un ecosistema que tú tienes ahí aparte de tu casa. Con actividades súper chévere, por la suerte que yo tengo de estar en un lugar bastante pesado y bastante, no en el tema como de relaciones interpersonales, sino por el tipo de trabajo y la cantidad. De alguna manera yo podría ponerme en sus zapatos en el tema de las presiones, de las exigencias de las personas. Y eso es lo chévere, porque generas empatía y por eso puedes comunicarte mejor. Perfecto, Majo. ¿Por qué es importante la salud mental? ¿Por qué no damos esa importancia o no se da la importancia de la salud mental en las personas? Porque creo que no es algo netamente que se enfoque en médicos veterinarios, que claro, no nos damos sí. esta importancia, Ajá, sino creo que es un poquito más general. Sí. ¿Por qué es importante conservar la salud mental? Y también, ¿por qué crees que no se da esa importancia? Ya, lo que pasa es que primero tenemos que todos los estudiantes y las personas en general que están viendo esto con nosotros, hay que ponernos bastante en el tema de nuestro contexto cultural y hasta académico. En el Ecuador, lamentablemente, la salud mental, sobre todo, ya puntualizando, es un tema que está bastante olvidado. Está súper como que no se le da la importancia que se merece. Y es porque en general nosotros, o en general el ser humano, debe entender que somos seres biopsicosociales. Es decir, tenemos una parte biológica que es el dolor de cabeza o de nuestros órganos. Tenemos una parte psicológica que es nuestro aparato mental, que en psicología lo llamamos así. A nuestra mente, a todas nuestras construcciones sociales, a toda esta parte psíquica. Y somos seres sociales también porque necesitamos rodearnos y somos seres de relaciones interpersonales. Entonces, la psicología sí es lamentable, y lo puedo decir como profesional que he vivido este tema de la psicología y he estado cerca de grupos vulnerables en donde el tema psicológico está súper olvidado. Toman la importancia de que, por ejemplo, tú le das alimentación, tú le das no sé qué cosas físicas y ya ahí muere. Y no debe ser así. Se olvidan siempre de tratar la parte mental, la parte social, las relaciones interpersonales, porque es de donde ahí radican también los problemas, o se origina, por ejemplo, la violencia, el tema de lo que es la falta de comunicación, etc. Entonces hay que tener súper claro que la psiquis es súper importante porque es como tú tener un carro. La comparación es un poco como que hasta básica, pero es así. Si tú tienes un carro súper chévere por fuera, está bien pintado, está lindísimo, los asientos súper bien, pero si el motor te falla, no sirve de nada. Es lo mismo con con nuestra persona. De nada te sirve que tú te alimentes súper bien, que tú hagas ejercicio, que tú duermas tus 8 horas, que no te estreses y que tengas una vida, digamos, que en control. Si no cuidas tu parte mental, si es que luego llega un momento difícil en tu vida y te sumerges en la depresión, eso quiere decir que por más que te hayas cuidado físicamente bien, descuidaste una parte importante tuya que es la mental. Entonces, es súper importante que nosotros no olvidemos que son dos situaciones que no pueden ir por separado. La parte física, o sea, está muy bien que nosotros nos preocupemos porque nos duele el estómago, que nos preocupemos porque tenemos que hacer ejercicio, por vernos mejor, que está muy bien. Pero también hay que preocuparnos por cómo se ve, digamos, internamente o cómo nosotros nos mentalizamos en nuestra psiquis.
Entonces es súper importante que para ser buenos profesionales también seamos seres humanos integrales, que tengamos nuestra mentalidad súper, primero abierta, y nuestra psiquis bastante fuerte y sobre todo, como yo lo digo, nutrida, es decir, que esté, si es que hay que pedir ayuda o si es que hay que ir a la terapia, no pasa nada, o si es que necesitas distraerte o lo que sea, tampoco pasa nada. Entonces es súper importante eso, que con equilibrio tratar de manejar estas dos partes para que en la parte profesional también nos podamos desempeñar bien con una psiquis bastante fortalecida. Yo me he dado cuenta que en la mayoría de universidades, por no decir que en ninguna, como esto está dirigido para profesionales veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria, las universidades no prestan atención en dos factores que yo creo que son muy fundamentales. Primero, en la importancia de todo lo que estamos hablando, que es de la salud mental. En un profesional que va a tener casos muy complicados, va a estar en centros de faenamiento, va a poder evidenciar situaciones muy complicadas. La realidad de la veterinaria también es que la muerte está muy cercana a nosotros. Entonces no se da esa ayuda, esa preparación. Y también es que la mayoría de estudiantes, que una vez que salen no te preparan para, y después de eso, ¿qué? Claro. Para salir al campo laboral, para buscar algún empleo, algún trabajo, para poder emprender. Entonces, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? ¿Crees que debería ponerse un poquito más las pilas, digamos, las facultades al momento de hacer sus mallas curriculares? O verás, lo que tú estás comentando es una realidad totalmente cierta. Es lamentable que lo que está diciendo Dani y lo que yo estoy afirmando sea verdad, porque no debería ser así. En algún tiempo en la universidad, ya cuando yo ya estaba laborando, tuve la oportunidad de conversar y de participar en una charla justamente de esto. Es súper importante que en las mallas curriculares y en algún momento de la carrera, que creo que lo mejor sería casi al final, ya cuando están experimentando el tema de las prácticas, se tome en cuenta esta parte que está bastante olvidada. Es súper importante que a nosotros o como estudiantes nos preparen, no necesariamente nos van a decir exactamente qué va a pasar, pero es sumamente importante que al menos, así como te dan nociones científicas de algo, porque lo que uno ve en la universidad son nociones, de hecho tú aprendes o tú haces como que mejor las cosas en la práctica. Entonces lo mismo debería ser en el tema de la preparación que deberíamos tener como estudiantes, y yo me pongo como estudiante ahorita, porque si yo no hubiese tenido esta charla y la oportunidad de tener esta charla, o si yo no hubiese tenido, por ejemplo, en mi casa a mi papá o a personas con experiencia que me iban diciendo, oye, esto pasa, esto te puede pasar, no hubiese tenido como que ni siquiera la idea. Y es súper importante entender que muchas de las personas que por ejemplo, tú tienes papás que son administrativos o temas de ingenierías administrativas y no tienen ni idea de lo que es un tema, por ejemplo, una realidad laboral en el campo de la veterinaria. Entonces, ¿quién te va a guiar de esa manera? Es tu propio medio, tus propios profesores, el propio lugar en donde tú estás trabajando. Entonces, es como le decía a Dani, es importante que alguien nos guíe en eso. Porque el choque que tú tienes cuando tú sales de la universidad, y yo digo que cuando sales al día siguiente es en donde entras de hecho al mundo real de verdad. Porque tú estás preparándote para tu profesión, para hacer algo que te guste, pero la realidad también es que te estás preparando para sobrevivir en el mundo. Es decir, para trabajar, para tener tu dinero. Más adelante el ciclo del ser humano ya te hace, por ejemplo, normalmente buscar una familia, o sea, cosas así que van más allá de que solo ya cojas y acabes la carrera. Y hablé desde mi propia experiencia, nadie te prepara para el tema, ni siquiera el tema, no te explican ni siquiera a veces que hay que timbrar en un biométrico. Ya, empezando desde ahí. Hay mucha gente que sale y te topas con un biométrico, así sea por ejemplo en una clínica, y no sabes qué es, o dices, y esto, o tal vez lo sabes porque alguna vez viste en una película, pero nadie te pone en la mesa que cuando tú sales vas a tener que timbrar un biométrico,
vas a tener, no, yo qué sé, 1 hora de almuerzo. Son cosas tan básicas, pero que nos deberían enseñar para un poco, no apaciguar el golpe o no suavizar el golpe, porque es una transición súper fuerte el hecho de salir de la universidad y entrar a otra etapa de tu vida adulta, que biológicamente y psíquicamente también está demostrada en libros, que cuando tú acabas la universidad entras a una fase de una adultez un poco, o sea, de una madurez adulta. Entonces, la idea no es que esto sea para que nos aliviane el golpe, sino todo lo contrario, para que te preparen y para que al menos tengas la idea de que cuando tú vayas a salir al siguiente día con tu título tienes que llegar puntual, porque tienes que timbrar a las 8 o a la hora que sea. Entonces, esta experiencia que yo tuve en base a lo que yo también viví, porque cuando yo me paré al frente de tantas personas a hablar de eso, a mí nadie me dijo, fuera de mi familia, nadie en la universidad me dijo, oye, o chicos, verán, esto va a pasar, chicos, esto, o sea, esto me sirvió bastantísimo para poder transmitir ese poquito de conocimiento, ¿no? El hecho de que tú llegas y eres tú, y tú tienes que ver cómo haces las cosas. Claro que vas a tener una guía, ¿no? Como en todo lado, pero es súper importante porque muchas personas no saben lidiar con esta presión inicial, y eso es en donde también se frustran. A veces es donde también dicen, creo que de gana estudié esto, creo que no sirvo para esto, creo que esto no es para mí, porque no hubo una preparación previa en donde te van a decir, oye, ¿sabes qué? Te vas a sentir así los primeros días, pero es normal, porque así mismo es el proceso. Nadie te habla de un proceso de adaptación que te va a hacer sentir que no sirves como profesional, pero no es cierto, es simplemente porque sales de una burbuja que es tu estudio, que estás viendo todo el rato libros, que no estás tratando con clientes, que no estás tratando con las familias, que no estás tratando con jefes de nadie. Y obviamente vas a tener un choque súper fuerte. Entonces, el hecho también de cuidar nuestra psiquis es prepararnos, como quien dice, desde chiquitos para que esto no nos pase. Y chiquitos me refiero en el tema que desde que tú ingresas a la carrera, irnos cultivando este tema de que vamos a tener una realidad que afrontar cuando se acabe la universidad. Y eso yo considero que es súper interesante, y más que nada es fundamental para nosotros. Porque como repito, hay veces que no todos tienen la misma fuerza o las mismas habilidades mentales para enfrentar este choque, porque es un choque súper duro. Muchas personas se deprimen, muchas personas incluso se dedican a otra cosa porque es tanta la presión, es tan feo, o quizás tuvieron la mala suerte de caer en un lugar que no les... porque eso depende mucho. De un lugar en donde está súper difícil el ambiente y encima tú eres nuevo, no tienes experiencia, no sabes qué hacer, nadie te ayuda, nadie te guía, o te dicen 3 cositas y ahí al ruedo. Que hay personas que se quedan ahí, o sea, ya no quieren saber nada de la carrera, piensan que, o sea, ya toman esa imagen como que es así toda la vida. Y eso es súper importante aclararle al estudiante que no es así, que es súper fuerte, que no es que vas a salir y obviamente todo va a ser chévere, color de rosa, va a tener tu nivel de responsabilidad, pero que es normal. Entonces, eso hay que también tener súper claro, que cuando tú sales de la universidad también hay que tener suerte en el lugar en donde tú vas a ejercer, al menos por primera vez. Porque si tú vas a un lugar súper, o sea, donde te sientes bien, donde la gente se preocupa por ti, que yo puedo aseverar que existen, donde hay alguien que te enseña, donde tú te conviertes como que en el pupilo de alguien, y eso es tan bonito, porque es alguien que está, no tiene ese egoísmo de conocimiento y te comparte, te enseña, eso es lindísimo. Pero también hay la otra cara de la moneda, en donde llegas a un lugar, en donde te tratan mal, en donde yo aquí soy el jefe, yo soy médico de 20 años, soy veterinario de 20 años reconocido, entonces tú eres como que lo último que hay. Vamos a hablar desde los 2 puntos de vista, desde empleado y desde empleador. Claro. ¿Qué tan bueno es tener un ambiente laboral adecuado y óptimo para todos los colaboradores que están trabajando en ese lugar? Yo, en experiencias también que he tenido, he pasado por lugares que el ambiente laboral no es del adecuado. Uno no se siente cómodo, no se siente feliz, tiene que soportar malos tratos, Claro. E incluso hay veces que faltan el respeto. Sí. Ya, verás, alguna vez en las charlas que estábamos dando en actividad, o sea, con equilibrio, con anterioridad, había que poner súper claro que el tema de tener una clínica o de tener este tipo de
de servicios, digamos, en el campo veterinario, o de hacerlo por servicios prestados, hay que tener esa visión de que esa clínica es una empresa, o yo, si ofrezco servicios prestados, yo también soy como mi empresa. Entonces hay que tener siempre claro eso. Un hospital es una empresa, una universidad es una empresa, una clínica o un hospital veterinario es una empresa, un salón de belleza es una empresa, etc. Entonces, partiendo desde ahí, hay que tener súper claro que el lugar en donde tú estás trabajando se convierte en un, como decía antes, como en un ecosistema. Se convierte en la unión de un montón de cosas y un montón de factores que hace que esa empresa evolucione o involucione. Porque el ambiente laboral es uno de los factores que aseguran el éxito de una empresa. Si tu ambiente laboral está bien, si te tratan bien, con respeto, no digo que las cosas tienen que ser fáciles y hay que estar súper claros en eso. No es que en un ambiente laboral bueno te van a decir, yo te voy haciendo, esto está bien fácil, no hay mucha carga de trabajo, no te tienes que quedar hasta tarde, no tienes que hacer turnos, no, eso no se trata. Un ambiente laboral sano, por así decirlo, es en donde tú como profesional te puedes desarrollar con libertad, con respeto y con responsabilidad. Esto se convierte en una arista súper importante para el estado emocional del colaborador o del médico veterinario o del estudiante, de hecho, que también está haciendo las prácticas. Entonces, hablándote como empleador, es súper importante que tú generes como un enganche para que las personas se sientan bien en tu empresa o en tu... Yo lo hablo empresa porque lo hablo desde una parte como una visión administrativa, porque si una empresa, por ejemplo, el tema de la psicología industrial está en todos los campos y en todas las empresas. Entonces, si tú tienes una empresa, si tú tienes unas 3 clínicas, las 3 van a necesitar talento humano. Y si yo entro como talento humano, no lo voy a ver netamente como una clínica, sino como una empresa que te genera ingresos y que brindas un servicio a la sociedad. Tienes que generar un enganche para que tus trabajadores, para que tus médicos se sientan de una manera, a gusto trabajando. Solo el hecho de generar respeto y una comunicación abierta bidireccional, o sea, que tú te puedes comunicar con tu jefe y tu jefe contigo y sea basado en el respeto, eso es algo tan básico, pero que de muchos lugares se carece, porque si tú como trabajador vas a un lugar y tú como empleador tienes este lugar y los dos se unen ahí, y si los dos, por ejemplo, si el trabajador va y le dice al jefe X, Y cosa, y el jefe lo recibe de la mejor manera, ya es un plus, porque eso no existe en todas las empresas. El tema ya en general de tener un buen ambiente laboral asegura en un buen porcentaje que las personas que están trabajando ahí tengan una satisfacción laboral de trabajar ahí, porque es muy difícil, a veces uno está en un lugar por necesidad, más no porque quisieras estarlo, y eso es una realidad que muchas de las personas viven aquí en Ecuador. Si tú llevas y mezclas las cosas de un entorno a otro, de tu entorno laboral a tu entorno familiar, ahí también las cosas empiezan a fallar. Entonces es súper importante que con el tiempo nosotros aprendamos a cerrar. Si yo salgo de mi trabajo, de mi turno, de la clínica, de donde yo esté, se acaba ahí. Porque, por ejemplo, más tarde tengo el cumpleaños de mi mamá y eso nadie tiene por qué arruinarte. Y es así, o sea, es algo tan... Uno puede decir, no, pero es que ¿cómo vas a separar eso? Es que no puedes, Sí, los buenos profesionales sí lo tenemos ahí pensando un ratito en el día. Pero si tú estás en el cumpleaños de tu mamá, de tu ser querido, entrégate a eso, porque esa es la manera también de desfogar el estrés o a veces la insatisfacción que tú tienes en tu trabajo. Esa podría ser una, porque si tú estás ahí mismo, metido, no vas a poder escapar ni respirar, y así te va a pasar si llegas a otro trabajo. Fuera del trabajo tenemos una vida y eso es lo que a veces nos olvidamos. Y no es fundamental como que la vaguería o la irresponsabilidad, sino el autocuidado, que para mí es como un autocuidado.